Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Les da su bienvenida en esta tarde al curso Fuentes Franciscanas. En esta tarde nos estará acompañando Fray Francisco Lotero como uno de los facilitadores en nuestro curso de Fuentes Franciscanas. Bienvenido, Pachito, gracias por acompañarnos en esta tarde y a todos y todas, bienvenidos. Esperamos que podamos tener un buen trabajo, una buena jornada en esta tarde. Recordemos que vamos a escuchar al expositor, pero también vamos a tener la oportunidad o la posibilidad de hacer preguntas. Levanten sus manos, siempre en la parte inferior ustedes van a encontrar allí una herramienta que dice reaccionar. Y entonces uno puede levantar la mano, ¿sí? Así uno levanta la mano o puede hacer varias reacciones, pero si queremos hablar, levantamos la mano, abrimos nuestra cámara, nuestro micrófono y podemos participar de esa forma. Entonces, importante eso. También les estoy dejando en el chat de Zoom un enlace para que ustedes registren su asistencia. Es importante que quienes están pensando en la certificación recuerden que la asistencia es del 80% para poder tener el certificado. Y eh, en el grupo de WhatsApp, también en este momento o desde la semana pasada les dejé no solamente las presentaciones, sino las grabaciones. La recomendación, volver a las presentaciones, volver a las grabaciones y adicional a ello les dejé un cuestionario. Creo que los cuestionarios nos ayudan a estudiar. Bueno, ya en 15 días tendremos nuestro primer examen y todo esto nos va ayudando, nos va dejando una síntesis para quedarnos con algo que siempre cada curso nos debe dejar algo. Entonces es importante recordar estos herramientas, elementos que nos van aportando y que vamos dejando. Bueno, vamos a escuchar entonces a Fray Francisco. Bienvenido, hermano, y ojalá podamos al final hacer un buen espacio de diálogo. Gracias, bienvenido, Francisco. Buenas noches, Richard. Un cordial saludo, un abrazo grandísimo y igualmente buenas noches a todos los participantes en este curso tan importante, tan pertinente, tan necesario para conocer mejor nuestra espiritualidad y profundizar en muchos temas que son tan importantes y para los cuales, pues lógicamente, como lo hemos dicho, los escritos de San Francisco nos dan un aporte muy grande. Perdón. Bueno. Me parece muy pertinente también lo que dice Richard de las preguntas al final, porque la idea es eso, poder conocer también sus inquietudes, algún aspecto que no haya quedado lo suficientemente claro o algún asunto también sobre el cual ustedes quisieran que puntualizara un poquito más y además la importancia del diálogo para que no sea solamente una exposición mía, no sea una cuestión magistral y no sea un monólogo, sino que en realidad haya un verdadero intercambio, porque eso sin duda alguna es muy enriquecedor. Así como si ustedes también tienen otros aportes que hacer, pues todos son bienvenidos. Bueno, ya para entrar en materia, la semana anterior hicimos una introducción general al estudio de los escritos de San Francisco de Asís, considerado siempre la fuente de primer orden. Em, con todo el respeto igualmente que se merece todo el material geográfico, porque nos cuenta la vida de San Francisco, cómo fue el desarrollo, el nacimiento, el desarrollo, el crecimiento y una expansión también muy importante de la primitiva fraternidad, que llegó a convertirse también muy rápidamente en una orden. Pues los escritos son definitivamente un elemento privilegiado. Y como yo les he dicho, y espero que siempre lo recuerden, es la voz de San Francisco. Es San Francisco el que nos habla a través de sus escritos y son un testimonio, pues, de primera mano. Eh, Vamos a compartir la presentación para que podamos seguir el hilo de la charla. A ver, ¿se está viendo la presentación, Richard? Sí, Pachito, ya. Ah, bueno, ok, bueno. Entonces yo quiero partir de un breve recuento de lo que vimos la semana anterior para poder conectar con el tema de hoy. Siempre la idea es refrescar un poquito
aquello que vimos, que lo tengan muy claro, que lo tengan muy presente y así pues sea más fácil también la asimilación de los nuevos contenidos. Eh, yo parto de este hecho, de cómo los escritos de San Francisco han sido de un tiempo para acá muy estudiados y prácticamente es como el siglo XV-XVI cuando se despierta todo el interés por los escritos de San Francisco de Asís. Y decíamos que los estudios que se han hecho a partir de los escritos de San Francisco obedecen primero que todo al gran material, la gran cantidad de material que circuló por un espacio de 4 siglos de escritos que llevaban todos el título o atribuidos a San Francisco de Asís, como si fuera su autoría total. Eh, pero entonces, por esa razón, era necesario ante la abundancia de todo este material, precisar muy bien cuáles sí correspondían a la autoría de San Francisco de Asís y cuáles no, para también poder descartar muchos documentos que a la larga tenían pues quizás un valor espiritual o un valor devocional o de piedad o también muchas veces ejemplarizante, pero que no eran las palabras reales ni las intenciones de San Francisco de Asís. Entonces les decía que para resumir el proceso de los estudios sobre los escritos de San Francisco, se dieron 4 pasos. La recopilación, compilar todo ese material, hacer una depuración para poder examinarlos muy detenidamente y finalmente certificar cuáles sí correspondían a la autoría de San Francisco y finalmente clasificarlos de acuerdo con la preparación de las obras críticas que se hicieron sobre los escritos de San Francisco. Igualmente veíamos que pues se sometieron a la crítica literaria, a esta disciplina que se encarga de analizar los textos y mucho más textos tan antiguos como los escritos de San Francisco, especialmente con el fin de fijar tanto la originalidad como la autenticidad de los escritos. La autenticidad que apunta a determinar y reconocer cuáles fueron realmente el autor legítimo de cuáles escritos. Es San Francisco el autor legítimo, sin ninguna duda. Y la originalidad, entonces, en cuáles, qué escritos, cuáles fueron sus principales fuentes de inspiración, hasta qué punto fue completamente original, o también se sirvió de otras fuentes. Ahora bien, aunque hayan sido así, inspirado en otro material, muy especialmente, pues lógicamente en la Sagrada Escritura y otros documentos, pues no le quita valor a la autenticidad, a que sea el escrito de San Francisco propiamente dicho. Para fijar entonces la autenticidad de la crítica literaria, este ejercicio de análisis muy detallado con lupa prácticamente se tomaron 2 caminos, el del análisis interno, mirar el texto al interior, lo que arroja el escrito, como por ejemplo algunas características muy propias como el lenguaje empleado, la forma de redactarlo, algunas expresiones muy comunes de San Francisco de Asís, em, que se identifican fácilmente que son de él. Y la continua referencia o la mención que él hace a la acción del Espíritu Santo. Es algo de lo que San Francisco siempre va a ser consciente y él va a defender mucho. Eh, Esto se deduce sobre todo de una expresión que encontramos y muy particularmente en el Testamento, cuando dice el Señor me reveló, el Señor me condujo, el Señor me inspiró, el Señor me dio. Ese me, el Señor me, es exactamente una alusión muy clara a la acción del Espíritu Santo. Y un detalle pequeñísimo, muy sencillo, que parece a veces trivial, el empleo de la letra I, la que es la que articula.
una palabra con la otra o una idea con la otra, ¿no? Por ejemplo, en alguna de las oraciones cuando dice y alabémoslo y ensalcémoslo y en otros textos se nota muy bien este empleo de la letra I. Y el aplicar el análisis externo, que quiere decir todo aquello que rodeó al escrito, todo aquello que circula, mucha información que circula fuera del escrito, como por ejemplo ubicar la fecha y la fecha, el lugar y la fecha de la composición. Les voy a dar un caso, el más típico y el más que mejor nos sirve de ejemplo, el cántico del hermano Sol que fue escrito en tres momentos, en tres lugares y de tres maneras distintas. Entonces, claro, era muy fácil porque ya sirviéndonos del material geográfico que había estado una temporada en San Damián, que había estado antes, había tenido una circunstancia muy particular con sus hermanos a propósito de una discusión entre el podestá, una tensión muy grande que hubo entre el podestá, que es la autoridad civil de Asís, y el obispo, y es cuando él redacta estas estrofas destinadas al perdón, a la reconciliación, y ya la forma como él la coge a la muerte cantando, a la hermana muerte, y la reflexión que él hace en torno a esta realidad tan humana. Entonces, eso nos aproxima mucho a la veracidad del escrito, tener también una noticia del lugar, la fecha posible de su composición, algunas circunstancias o situaciones de la época. Ya más adelante me voy a referir específicamente a una que es típica de la escritura de San Francisco, de estos documentos, y que pues obviamente también dan cuenta de que sí son de él. Y el elemento que recibe todo mérito es el estar registrado en los códices antiguos. Les explicaba que el códice son índices o catálogos que generalmente reposan en las bibliotecas, en los archivos, en todos aquellos lugares de consulta antiguos y que pertenecían, o la mayoría, al siglo XIII. Y ese lapso entre el siglo XIII y XIV que es propiamente el primer siglo franciscano. Entonces, al encontrar inscritos, registrados los escritos de San Francisco en estos códices, pues lógicamente era muy válida la certificación de que sí correspondían perfectamente a él, que sí eran propios de San Francisco. Entonces, que el resultado de estos estudios, de todo este proceso analítico, crítico, técnico, pues arrojó determinar ya finalmente cuáles sí eran los escritos auténticos de San Francisco, cuáles eran atribuidos y muy dudosos, o sobre los cuales todavía hay un manto de duda porque no hay certeza plena de que sí sea de él, de San Francisco, y los que definitivamente no eran auténticos. Entonces eso ayudó también, pues, ese ejercicio de depuración de los escritos a fijar sobre todo estas tres categorías: los auténticos, los atribuidos o dudosos y los no auténticos. Y yo pienso que eso ayuda mucho, ¿no? A purificar también la manera de acercarnos a San Francisco. No de una manera ideal, no de una manera piadosa solamente, o de una manera romántica, que por el puro afecto a San Francisco decir, ay, sí, es que esas palabras tan lindas seguramente las dijo él, cuando no. Porque es que además San Francisco era muy concreto, él no era ni de grandes discursos, ni de grandes definiciones, ni mucho menos de exposiciones largas, muy extensas, y por esa razón, asimismo, es también la extensión de sus escritos. Y anotaba también algunos aspectos particulares, unas características muy propias de los escritos de San Francisco, porque es bueno que los tengamos en cuenta y estas anotaciones forman parte del capital que vamos recogiendo acerca de los escritos de San Francisco. Esto enriquece nuestra cultura general con respecto a los escritos de San Francisco y es muy hermoso. Ustedes, cuando tengan la oportunidad de hacer una charla, una reflexión, de compartir, ya pueden también manejar este lenguaje y también dar cuenta
de estos elementos que son tan importantes. Por ejemplo, un detalle primerísimo es que la mayor parte de los escritos de San Francisco fueron dictados y que eso supuso también la intervención de otros, que él se valiera de la ayuda de otros hermanos. Primero que todo, había dos razones, o hay dos razones que justifican este hecho de que los escritos de San Francisco, la mayoría, fueran dictados. Primero que todo, su limitación visual, la conjuntivitis tan aguda y crónica que lo acompañó gran parte de su vida y que impedía, pues lógicamente, tener una visión clara y nítida de todo para poder escribir. Y en segundo lugar, su caligrafía, que era muy deficiente y no era su principal gusto. Él desarrolló otras habilidades y otras artes hermosísimas muy en la memoria y haciendo uso de la memoria, pero no propiamente la escritura. Hermanos que le ayudaron a escribir, por ejemplo, el texto de la regla, que es precioso y es célebre en todo el sentido de la palabra. Se necesitaba además un hermano que supiera escribir y que supiera escribir en el latín eclesiástico, en el latín jurídico, muy propio de una regla para una orden que ya era reconocida como la de San Francisco. Insertar los textos de la Sagrada Escritura que abundan en los escritos de San Francisco. Eso también era tarea de otro hermano, entonces por esa razón el hecho de dictarlo. San Francisco es, mire que él se autopresenta, un hombre sencillo y de pocas letras, pero él no era un ignorante. Él también sabía cómo actuar y cómo dar respuesta a todas estas situaciones. Y que señalaba también que en su mayoría son escritos en un latín eclesiástico por dos razones. Fue el que él aprendió, el que él manejó con más facilidad y fluidez, pero también era el requerido por tratarse de escritos, algunos de corte jurídico, de corte doctrinal, que los hay, lógicamente. Entonces tenía que ser un latín pulido, no un latín burdo, un latín común de lenguaje habitual, sino tenía que ser con cierto refinamiento. Que solamente hay un texto, no creo que lo mencioné la semana pasada, no me acuerdo, que el único que no fue escrito en latín fue el Cántico del Hermano Sol, que fue dictado en dialecto umbro. Anotamos que Italia es un país de regiones, un país de dialectos. Todavía, después de tantos siglos, se conservan muchos dialectos propios de las regiones y de la Umbría, la región donde está Asís, donde nació y creció y vivió San Francisco, pues tenía su propio dialecto, que es el dialecto umbro y que ha servido también a los filólogos y a los estudiosos de las lenguas para ir fijando lo que eran las bases del italiano. Entonces, cuando se estudia desde el punto de vista filológico la configuración de la lengua italiana, se toma siempre como referencia a San Francisco de Asís y a Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, porque son los que como que van haciendo esa transición entre el latín y entre los dialectos hacia lo que es una lengua propia de Italia. Eh, Indudablemente que es frecuente la referencia, el uso, el empleo, el manejo, insertar textos de la Sagrada Escritura, que los escritos fueron dictados o destinados a distintos grupos de personas, distintos destinatarios, no es un solo público al que apunta y al que le quiere comunicar San Francisco, y que quizás por lo mismo también es difícil tanto precisar y determinar el lugar y la fecha de todos, porque no había como un cronógrafo que estuviera tomando nota diciendo esto lo dijo San Francisco el 10 de octubre, no. Entonces es complicado eso. Y también el lugar, porque había distintas circunstancias en las cuales San Francisco podía haberse pronunciado, haber podido dictar estos escritos. Y tampoco desarrolla un tema unitario, porque no es un tratado de teología, no es un tratado de moral, no es un estudio cuidadoso de la Sagrada Escritura o los Evangelios, sino simplemente lo que va surgiendo, como lo veremos un poco más adelante.
A partir entonces de todo este proceso y una vez comprobada la autenticidad, fue más fácil todavía ya agruparlos, hacer una clasificación de los escritos de San Francisco en cuatro grupos según el tema o la intención que perseguía San Francisco. El tema en algunos escritos coinciden, desarrollan el mismo tema, o en otros busca el mismo propósito, la misma intención. Entonces así nos dan como resultado cuatro grupos, que son los que encontramos en todas las ediciones críticas: las exhortaciones, las oraciones, las cartas y los textos legislativos. Entonces, creo que hasta ahí era, pues, como la síntesis, perdón, de lo que vimos en la semana anterior. ¿Me puedo pedir un momento? Entonces, vamos ahora a acercarnos a cada grupo de escritos. Ese es propiamente el tema que tengo propuesto para hoy. Que nos acerquemos para identificar algunas características, cualidades, notas muy específicas de los escritos de San Francisco por grupos. ¿Por qué razón? Porque ya después, más adelante, con la ayuda de Gustavo y otros frailes que ya tiene ubicados Ricardo, vamos a empezar a verlos como a estudiarlos más detenidamente. Son ya más enfocados hacia el contenido y la riqueza espiritual que nos ofrecen estos escritos por grupos. Entonces vamos a ver unas generalidades de cada grupo para que también cuando llegue ese momento ya ustedes sepan de qué se trata o por qué hay algunas notas muy específicas. El grupo de las de las exhortaciones está compuesto por tres escritos, por así decirlo, reuniendo en un solo grupo, subgrupo mejor, a las admoniciones, o llamados también avisos espirituales. Son notas del traductor o traducciones que se hacen del título. Algunos llaman admoniciones, otros lo llaman también exhortaciones y otros lo llaman avisos espirituales, pero se trata los mismos textos. Mm, el relato de la verdadera alegría, que hay dos versiones, entre otras cosas. Uno, que está en el grupo de los escritos de San Francisco, asimilado o que forma parte del grupo de las exhortaciones, y el relato que aparece en las florecillas, que es un relato posterior, que es un relato tardío, que es una reconstrucción y una nueva narrativa que se le dio a este escrito de San Francisco, porque es igual la misma intencionalidad de ser un relato ejemplarizante, de volver a asentar las bases sobre un valor muy especial, que es el que San Francisco transmite a través de este escrito. Y la exhortación cantada a Santa Clara de Asís, que les decía fue el último documento encontrado en cuanto a su original, y que son unas pequeñas notas, unos versos acompañados con música, o que deberían acompañarse con música, con una tonalidad para ser cantado por las hermanas de la Orden de Santa Clara, las damas pobres. Entonces, este es el grupo de las admoniciones o de las exhortaciones que está integrado por estos escritos. Las exhortaciones corresponden perfectamente al espíritu y a la intención de San Francisco. Muy importante que tengamos en cuenta estos dos elementos, el espíritu y la intención. O sea, es, es San Francisco desde su espíritu el que habla. No es un escrito técnico, no es un escrito literario. Es un escrito profundamente espiritual. Es el espíritu de San Francisco el que está volcado en este conjunto de escritos. Y también, lógicamente, es la intención que tiene San Francisco, que es exhortar. Exhortar es su acción pedagógica. Exhortar es la manera de formar a los hermanos. Porque yo creo, en eso sí no hay duda,
los directos destinatarios de este escrito o de este grupo de escritos son los hermanos. Él lo pensó aquí en otro público, fueron concebidos y dictados y consignados para los hermanos. Entonces, aquí clarísimamente se ve la intención pedagógica de San Francisco. Podemos decirlo hoy en nuestros términos didácticos, es la herramienta de la cual San Francisco se vale para formar a sus hermanos. Es que San Francisco es un maestro, definitivamente. Y aquí, en este grupo de escritos de las exhortaciones, es donde San Francisco nos dice que sí era maestro. Con otras características y no desde la epistemología y de todo lo que es la pedagogía, que es tan hermosa y mejor dicho, sino ya veremos por qué. Eh, el significado de admonición a veces puede sonar raro. Admonición viene del prefijo latino ad, que quiere decir hacia, una aproximación ad gentes, a las gentes, ad mundi, a los mundos, por así decirlo. Ad es una partícula latina que quiere decir hacia, aproximación, y monere, que quiere decir recordar, hacer memoria, volver a la memoria. O sea que lo que pretende San Francisco es recordar y traer al presente lo ya aprendido. También es pedagogía de San Francisco. No solamente el que enseña cosas nuevas, no solo el que descubre un universo nuevo, es el que recuerda, el que trae a la memoria cosas ya aprendidas que han debido ser suficientemente asimiladas, deben ser perfectamente practicadas, pero que quizás los hermanos guardaron o echaron al olvido. Entonces aquí también es la acción pedagógica de San Francisco que enseña recordando lo ya aprendido. Y digo que pues, corresponde a su espíritu porque su talante, su temple espiritual no es de mandar, no es de imponer, sino simplemente advertir y aconsejar. Entonces, el admoneo de San Francisco, la admonición de San Francisco, consiste simplemente en eso, en recordar, en volver a traer al presente lo que ya ha aprendido, y en un tono de consejo, en un tono de exhortación. Las admoniciones, perdón, el grupo de las exhortaciones, todas, las admoniciones, la perfecta alegría y el escrito de Santa Clara, perdón, está súper comprobada su autenticidad por los criterios que veíamos del lenguaje, del contexto, de los destinatarios y de estar inscritos en los códices antiguos. Entonces, en los códices antiguos, en los más célebres, los más consultados quizás, es donde aparecen registradas estas admoniciones. Ahora bien, tengamos en cuenta un detalle que no lo quiero dejar pasar por alto, es que fueron sueltas, no fue un discurso unitario expuesto de corrido, sino que en la medida que, o quizás eso lo voy a decir más adelante, pero para que no se me huele la paloma, eh, a ver, San Francisco, en la medida que iba necesitando hacer su exhortación, la exponía, y los hermanos, uno, dos, algunos, cuidadosamente los escribían y los guardaron. Entonces se hizo un acopio de esas exhortaciones y es las que nos da como resultado este grupo de las admoniciones. Entonces, miren, además de estar comprobada su autenticidad porque están inscritos en los códices antiguos, el lenguaje es muy propio de San Francisco. Es que leer una admonición es escuchar a San Francisco hablando. No es San Buenaventura, no es San Antonio, no es León, no es ninguno, es él. Eso se identifica con toda claridad, porque el lenguaje es muy propio de él y sobre todo una particularidad es, por ejemplo, la expresión siervo o siervo de Dios. Es un texto, es una expresión de la cual él se vale para referirse al hermano.
el siervo de Dios o al siervo de Dios nada le irrite o nada le complazca o el siervo de Dios debe tan, tan, tan. Entonces, esta expresión siervo, que es una categoría en la cual él ve que estamos todos los hermanos, es esa, estamos en la condición de siervos, entonces para él era muy importante tener en cuenta eso, es parte identitaria del franciscano el hecho de ser siervo y así se refiere San Francisco a los hermanos o se dirige a los hermanos, no de una manera amplia y genérica el hermano, sino al siervo de Dios o a los siervos de Dios. Eh, Igualmente es muy fácil comprobar la autenticidad de las exhortaciones de San Francisco porque en la mayoría de los casos parte o incluye un texto de la palabra de Dios. Ese va a ser su apoyo fundamental siempre. Parte de un texto, el buen pastor, ta, 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 o bueno, ahorita no recuerdo alguno así como más, eh, a ver, aquí los tengo a la mano para no traicionar. Eh, Bienaventurado el siervo, en la admonición 25, bienaventurado el siervo que ama y respeta tanto a su hermano, o en la 26, bienaventurado el siervo que trata, o bienaventurado el siervo cuando se refiere a la humildad. Entonces, fijémonos bien que la expresión siervo está presente en las admoniciones. Los textos del Evangelio, porque dice, em, bienaventurado el siervo que no está puesto en alto por propia voluntad, Mateo 24, ta, 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 o este tal recibe su recompensa, Mateo 6. Bueno, entonces el hecho es que hay una continua referencia siempre a la palabra de Dios, o inicia su exhortación o la presenta en el cuerpo del texto. Importantísimo este cuadrito que aparece ahí abajo, y por eso lo metí en ese recuadro porque es eso, la intencionalidad de San Francisco. Lo primero puede ser muy técnico, el lenguaje, la inscripción en los códices, la referencia a la palabra, pero el núcleo propio de las admoniciones o de los avisos espirituales o exhortaciones está aquí abajo. Eso es lo que le da razón de ser a las admoniciones, eso es lo que le da también un peso y un valor profundo, fraterno y espiritual y un valor formativo propiamente. Emana de la experiencia de los hermanos. San Francisco no sacaba nada traído de los cabellos o era una ocurrencia, ni era simplemente una cantaleta que él estaba repitiéndole a los hermanos, no. Él observaba, meditaba, discernía y hablaba. O sea, de la experiencia de los hermanos, él toma lo que va a ser el tema, el fundamento, la razón de ser de su exhortación. Entonces, por esa razón, también eh, es el tema de las virtudes, la obediencia, la humildad, la caridad, la paciencia, todos esos valores que, repito, seguramente en muchos otros espacios ya habían sido expuestos, habían sido recomendados y se habían ido al olvido. Entonces, emanan de la experiencia de los hermanos. Eh, Situaciones que se viven al interior de la fraternidad, por ejemplo, hay una hermosísima. No, es que todas son divinas, pero hay una que me encanta. eh, Bestial de todas las admoniciones de San Francisco. A ver, ¿dónde está? No, a ver, ustedes me perdonan, pero mm, hay una hermosísima, que es no alterarse por el pecado ajeno, la admonición 11. A cada uno le debe disgustar es su propio pecado, no el de los demás. Entonces no se desazone porque el otro cometió una falta o no es tan perfecto como se espera. No se irrite por eso. Déjele el juicio a Dios. Nah, bueno, se me perdió la que yo quería decirles, pero es sobre todo el de la envidia, evitar el pecado de envidia.
es uno de los males que más afecta a la fraternidad, que deteriora, que resquebraja, que destruye la fraternidad. Y seguramente San Francisco vio algunos antitestimonios en los hermanos, situaciones en las cuales había este pecado de envidia y sobre el cual él recalca. Y es muy sabio San Francisco. Después miran ustedes bien a qué admonición le estoy refiriendo cuando dice, a ver, es que el que cae en el pecado de envidia, lo que está haciendo es pidiéndole cuentas a Dios, porque le está haciendo el reclamo porque a este le dio lo que a mí no me dio, o lo que yo no tengo. Entonces, a ver, es pecado de envidia, ofende al hermano, ataca al hermano, pero ofende primerísimo a Dios, porque es como si les pidiera cuentas y estuviera haciéndole el reclamo porque este le da y a mí no, cuando la liberalidad y la generosidad la tiene Dios. Entonces, miren, fíjense bien que son situaciones de la fraternidad en las cuales él se apoya. Y lo hace no en un tono de reproche, sino en un tono de exhortación. San Francisco no es de reprimenda, San Francisco no es de regaños y les decía de cantaletas, "Rar". No, exhorta, porque él lo dice exactamente en la regla, concretamente, amonesto, aconsejo y exhorto, o sea, uno más otro más otro. Amonesto, aconsejo y exhorto. Recuerdo, llamo la atención y, por supuesto, que exhorto y aconsejo. Es ese tono tan cercano de exhortar, de llamar la atención, pero de buena manera. Él lo que quiere es animar a la conversión. Esa es otra pista pedagógica de San Francisco, es otra de sus acciones en las cuales en vez de recurrir a la sanción y al castigo, él suscita la conversión, él promueve la conversión. Hay unos episodios lindos ya, pues, de los agiógrafos en los que vemos retratada esa actitud de San Francisco, donde en vez de eso, de una sanción, lo que hace es suscitar la conversión, dar pistas, dar elementos para que el hermano se levante y siga caminando por la ruta que es. Y por supuesto que volver a la fidelidad al Evangelio, es lo que él quiere. No es que quiera muñecos hechos en serie, que todos sean perfectos y caminen igual. Él no moldea a los hermanos, él los forma para que cada uno viva de la mejor manera y sobre todo su fidelidad al Evangelio. Entonces, para cerrar este puntico y refiriéndome a la acción pedagógica de San Francisco y por qué lo reconocemos como maestro, es porque él forma desde la vida y él forma en la vida cotidiana, y forma para la vida, esta vida presente y la vida futura. Entonces, la vitalidad en la cual se desarrolla toda la vida de San Francisco y toda su vida fraterna, pues es ese clima formativo. Eso es hermoso de San Francisco. Como San Francisco, pues yo pienso, y lo he titulado así, es el maestro que forma en la vida, desde la vida, para la vida. Y aquí lo vemos retratado perfectamente en las admoniciones o en los avisos espirituales o exhortaciones, como se quieran llamar. Bueno, eso con respecto a las admoniciones, como unas generalidades muy grandes, muy amplias. El grupo de las cartas es hermosísimo, es bestial este grupo. Está conformado por estas cartas. La carta a los fieles en sus dos redacciones, las cartas a los custodios en sus dos redacciones. Yo quiero aquí aprovechar para hacerles una observación, un comercial y recomendación y de enseñarles que así hay que mencionar estas cartas que son doble texto, que tienen una primera, que aparece como una carta a los fieles o dos cartas a los fieles. Es erróneo, equivocado decir primera carta a los fieles, segunda carta a los fieles, porque no es eso. No es que una primera, a ver, no es que sea la primera y después la segunda. No, lo que pasa es que hubo dos redacciones del mismo texto o dos redacciones con el mismo propósito, con los mismos destinatarios, con la misma intencionalidad, solamente que en un primer texto aparece así y en la segunda, en el segundo texto más desarrollado
o más o mejor ampliado el tema. Entonces, para que aprendan, nunca digan ustedes primera carta a los fieles o segunda carta a los fieles, porque no estamos hablando en el lenguaje de San Pablo. Primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios, no, nada que ver. Son dos redacciones, repito, el mismo texto en dos redacciones que primero se leía una y después la otra, primero envió una y después la otra, o ya les digo, la amplió y la perfeccionó. Entonces, la carta a los fieles en su primera y segunda redacción, la carta a los custodios en su primera y segunda redacción, las cartas a los clérigos, a las autoridades de los pueblos, a toda la orden, mal llamada en algunos espacios carta al capítulo, porque no es la carta al capítulo, sino la carta a toda la orden, la carta a un ministro, la carta a San Antonio y a Fray León. Bueno. Las cartas, sabemos, son muy útiles y muy importantes como medio de comunicación. De hecho, sabemos y conocemos perfectamente que en los medios de comunicación y los medios de difusión existe el género epistolar, las epístolas, las cartas, y que son un diálogo diferido. No es el diálogo inmediato que se puede dar persona a persona, sino a través de un medio, un texto que es la carta donde hay un emisor, que es el que le escribe y la envía, y un receptor que está ausente o que no está presente en el mismo lugar o en el mismo momento. Y que tienen un valor muy grande porque quieren transmitir una información, dar una noticia o narrar también algo, un sentimiento o eh, algún proyecto, algún otro, sí, algún otro detalle especial. Eh, entonces, las cartas son eso. Las cartas de San Francisco son muy importantes porque también fue un medio de comunicación que él empleó. Hay algunos factores que ejercieron influencia para que San Francisco dictara sus cartas. Primero que todo, él conoce las cartas del Nuevo Testamento. Él conocía perfectamente la literatura neotestamentaria, él conocía las cartas de San Pablo, del apóstol Santiago, de San Pedro. Entonces, él sabe que la carta sirve para eso. Una carta es también para animar una comunidad, para llevar un mensaje. Es un medio válido porque si está en el Nuevo Testamento, pues él lo conocía y lo emplea. En segundo lugar, porque en el ámbito eclesiástico, sobre todo en la iglesia de su tiempo, también hubo una circulación de cartas de todo tipo. Eh, Era un medio a través del cual otros se querían comunicar. Por ejemplo, el Papa, los obispos o los abades. El padre abad para su conjunto de monas, para su abadía, su conjunto de monasterios eh, cuando querían comunicarse lo hacían a través de una carta. Eso lo sabemos perfectamente y todavía y por esa razón existen las cartas, las encíclicas papales, que son ese tipo de cartas circulares que circulan y tienen una alta difusión. Los obispos también, entonces, para sus diócesis o sus jurisdicciones, y repito, los abades para sus abadías, para su conjunto de monasterios y que a todos los monjes llegara la información. Entonces, San Francisco conoce perfectamente este medio comunicativo. Que lo conociera no le quita su originalidad ni su autenticidad. Simplemente él toma un modelo, él se vale también de esta herramienta comunicativa que es una carta. Eh, es el centro de inspiración para su fraternidad. Y a través de la carta, él quiere ser un centro, sí, de inspiración y un maestro de vida espiritual para los hermanos. Él quiere también instruirlos sobre algunos elementos que vale la pena tengan en cuenta. Con respecto a las cartas de los papas, a los obispos y a los abades que conocía San Francisco y sobre los cuales él también se constituye como el maestro, es el tema eucarístico. Tengamos en cuenta, es que no sé si lo voy a decir más adelante o no, no. Miren, en la época de San Francisco, la Eucaristía estaba muy atropellada. Era un sacramento que desafortunadamente recibió grandes ofensas, profanaciones grandísimas, atropellos.
terribles contra la Eucaristía. Un descuido garrafal de la Eucaristía, descuido en dos sentidos. Descuido en cuanto a que la gente no comulgaba. Y la gente no comulgaba porque no se confesaba. Entonces, una cosa con otra. Entonces, ante el impedimento para comulgar, pues estaba también la reserva para confesarse. Entonces, eso hacía que perdóneme la expresión, entrar en desuso la comunión, la Eucaristía, es decir, no, sencillamente la gente no comulgaba y entonces, a ver, pues eso es un descuido de la Eucaristía. Y lo otro, que la reserva eucarística, cuando se celebraba, sobre todo en estas iglesitas que estaban esparcidas en los campos, que no eran propiamente iglesias parroquiales, cuando quedaba reserva, cuando quedaba con formas consagradas, no se cuidaban debidamente. Quizás en la misma copón se dejaban sobre el altar y se cubrían con un paño, o se guardaban en un cajón, o se guardaban en la sacristía. Entonces, pues fácilmente la Eucaristía era profanada. Eh, Había un método que se llamaba la paloma, que era una canasta suspendida por cuerdas del techo, como perpendicular al altar, donde se guardaban esas hostias que quedaban consagradas. Entonces, las pitas se toteaban o se caía el canasto y sobre el altar o sobre el suelo, y el reguero de hostias era espantoso. Entonces, o los pájaros y los animales fácilmente podían acceder, y entonces, ya les digo, entra en un descuido muy grande la Eucaristía. Y entonces eso hizo que el Papa, sobre todo Honorio III, desatara una cruzada eucarística, es decir, un movimiento de toda la iglesia para defender la Eucaristía, además del tema de las herejías, algunas herejías que van en contra de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, o otros temas bastante delicados como la idoneidad moral del sacerdote al consagrar también el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, todos esos fueron motivos por los cuales el Papa se pronuncia una carta muy famosa de Honorio III, Sane Cum Olim, que es un llamado de atención para eso, para rescatar y revalorar la Eucaristía. Entonces, por esa razón, casi el tema de las cartas en el que coinciden las cartas de San Francisco es el tema eucarístico. Él quiere formar parte también de esta cruzada eucarística promovida por el Papa Honorio, por los obispos y los abades para sus abadías. Por el contenido y los destinatarios de las cartas se pueden clasificar en dos grupos o en dos subgrupos: las cartas personales, que son más cortas y que tienen un tono muy paternal. Por ejemplo, la carta a un ministro es sublime, esa carta, es una hermosura, me provoca sentarse a llorar allá con San Francisco por la situación que vive él y con el ministro a quien le escribe la carta a San Antonio, que son dos versículos, y las cartas circulares, que ya son a un destinatario, un grupo mucho más amplio, y que por lo tanto también tenían una mayor o amplia difusión. Entonces, tengamos en cuenta o muy presente estas particularidades de las cartas. No se les olvide, tengan en cuenta estos detallitos que son, pues considero importantes para tenerlos presentes. Me parece también importantísimo que hablemos de algunos rasgos de la personalidad de San Francisco, como aparecen en sus cartas. En sus cartas brotan unos rasgos de la personalidad de San Francisco que son muy fácilmente identificables. Por ejemplo, primero que todo, la modestia. San Francisco es muy modesto en la forma de presentarse. Él no se presenta como la máxima autoridad, o el que más sabe, o el que más puede, o el que manda y está por encima de todos, sino todo lo contrario. Él siempre se autopresenta como el hermano, el siervo y el pequeñuelo. Son expresiones muy propias de San Francisco que hablan de eso, de su modestia.
él, a pesar de la función espiritual que tenía como líder, como guía, como animador, fundador, en fin de cuentas, de la orden y de la fraternidad, se considera siempre un servidor de todos. Entonces, un rasgo importantísimo de la personalidad de San Francisco que se refleja, que se nota muy especialmente en sus cartas, es la modestia. Hay un segundo rasgo y es que a pesar de ser tan modesto, él también tenía una profunda conciencia de sí mismo, quién era él y cuál era su misión. Él rechazó el título de fundador y el legislador, pero él sabía que la historia había empezado en él. Él no era un iluso, él sabía que todo empezó con lo que el Señor le permitió hacer, con la forma como el Señor va moldeando todo su proyecto. Entonces, él tiene plena conciencia de eso. Ahí es donde es perfectamente menor, no se engrandece, sabe ubicarse en el sitio que le corresponde. Y esto se deduce porque hay unas cartas en las cuales él quiere que se difundan de la mejor manera, que tengan la mayor difusión, es decir, que se saquen copias y se multipliquen. Entonces, mire que a pesar de ser tan modesto, también es consciente de que su misión es anunciar, divulgar el mensaje. Entonces, háganle copias y distribúyanlas. Porque se dirige no solamente a los hermanos de su tiempo, sino a los que vendrán. Esa visión de futuro de San Francisco es única y es muy valiosa. Él siempre o en repetidas ocasiones se refiere no solo a los presentes, sino a los que vendrán, porque está convencido que el Señor seguirá su cita y seguirá suscitando hermanos que vengan a la orden. Entonces también esa visión amplia y universal que tiene San Francisco habla de la conciencia que tiene de su propia misión pues ya les decía, también a todos los hermanos los que vendrán en el futuro. Es anunciador de espíritu y vida. De eso está convencido San Francisco. Ese es un rasgo de su personalidad. Él se siente portavoz y se siente pregonero no de cualquier palabra, sino de la palabra de Dios que es pronunciada y que debe ser anunciada. Que si él es anunciador es porque es llamado y dirigido por Dios para ese servicio. Y lo que hace es sentirse como un verdadero enviado y como un verdadero instrumento del Señor. Y aunque no tenía conocimientos de teología o de Biblia, él quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios y cree que es suficiente ese depósito de la palabra de Dios que ha llegado a él para manifestarla y anunciarla, bien sea de viva voz o por escrito. O sea que él es consciente de eso, de que es un anunciador de espíritu y vida. Con afecto maternal. Ese es San Francisco de Asís. San Francisco no es solamente un hermano, San Francisco no es solamente un padre, San Francisco es una madre. Y yo creo que no debe de darnos temor ni nada decir eso, que San Francisco se comporta como una madre. El ejemplo de la madre él lo tenía en la piel, en el corazón, en el alma, en el espíritu. Recordemos la hermosísima exhortación que hace en la regla a propósito del trato fraterno, cuando se vale de la figura de la madre para decir que si una madre carnal ama y nutre a su hermano, a su hijo carnal, con mucha mayor razón, cuanto más el hermano espiritual debe amar y nutrir a su hermano espiritual. Ese amor y nutrición, ese ejercicio nutricio de la madre que da de lo que es ella, no de lo que la leche que compra en la tienda, sino de lo que es ella, se lo da a su hijo, así tiene que ser el hermano con su propio hermano. Entonces, eh, él es una madre en todo el sentido de la palabra, además porque combina dos valores que son hermosísimos de una madre, que es con ternura y con firmeza. Él sabe combinar la ternura, pero la firmeza, no de regaño y no de amenaza, pero sí de que las cosas son así y así deben funcionar y así es como quiero que funciones, pero con ternura, sin palabras grotescas y sin palabras hirientes o con gestos hirientes y despectivos. Con mucha delicadeza, él recuerda el compromiso, es la cortesía que San Francisco siempre manifestó en todas sus acciones y de manera discreta, sin exponer la falta. ¡Ay Dios!
Ay Dios, y en esto San Francisco es madero. Él no publica el pecado de nadie, él no pone al escarnio público la falta del hermano. Él de manera discreta llama, aconseja, amonesta, exhorta. ¿Es una madre o no? Bueno. Y también Él es el que se expresa desde la oración y con miras a la oración. Es decir, lo que Él habla, lo que Él dice es el resultado de una oración, de una conexión muy profunda que tiene con el Señor, con el Salvador del mundo. Y de eso habla también, de esa riqueza espiritual que tiene recibida en la oración. Casi todas sus cartas empiezan o con una invocación al Señor o alguna mención al Espíritu del Señor. Concluyen también con una fórmula que es el amén. Es una fórmula litúrgica, una forma litúrgica de cerrar espiritualmente el texto, o en algunos casos incluye una oración para reforzar su exhortación, como en la carta a toda la orden, donde hay una hermosísima oración de San Francisco que es muy propia de él y retrata también perfectamente su vida, su pensamiento, su espíritu. La carta a toda la orden ustedes la podrán mirar después. El grupo de las oraciones es un grupo privilegiado porque estamos hablando de un santo, de un hombre espiritual, un hombre impregnado del Evangelio, lleno del misterio de Jesucristo, para quien Dios es todo su centro y toda su fuerza vital, todo su sí. Eh, lo conforman pues estas oraciones que ustedes ven y tienen en sus escritos, ante el crucifijo, la oración ante el crucifijo de San Damián, la exhortación a la alabanza a Dios, las alabanzas para cada hora, el oficio de la pasión, las alabanzas al Dios Altísimo, la bendición del hermano León, el saludo a la bienaventurada Virgen María, el saludo a las virtudes y el cántico del hermano Sol. Eh, Partimos de un hecho y es San Francisco que tiene un espíritu contemplativo y poético. Aquí está San Francisco de Asís, es contemplativo y es poético. Él contempla. Él hace un verdadero ejercicio de contemplación y lo demuestra de manera excelente en el cántico del hermano Sol. Yo eso ya lo he expuesto en otros espacios donde San Francisco ya está casi al final de sus días, está impedido de la visión corporal, no puede ver, pero ante sus ojos cerrados pasa todo el escenario de la creación y él lo recrea y se vuelca en una poesía espiritual, hace un verdadero ejercicio de contemplación que consiste sencillamente en ver con los ojos del espíritu, ir más allá de la realidad material para ver la verdad sobrenatural. Eso es el ejercicio contemplativo y así es San Francisco de Asís. Él no se queda en la materialidad de las cosas, sino que las trasciende para contemplarlas, para verlas no solo en sus características externas, no solo en su utilidad, sino en la profundidad del espíritu y la riqueza que encierran, que es en definitiva la belleza y la perfección de Dios. Y es poético, él era eso, él era juglar, él era trovador. Yo me lo imagino subido en una columna, en una mesa, cantando y jugando. Recordemos ese episodio tan hermoso del violín, cuando no sé en qué momento cogió dos palos y chan, 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 empezó a hacer como la mímica de un violinista porque como que tenía que animarse de alguna manera y ponerle lúdica al asunto. Entonces, fijémonos bien que San Francisco es un espíritu poético y contemplativo y poético, y por esa razón sus oraciones tienen una inspiración litúrgica muy fuerte y todas son diferentes en su composición. Hay algunas más elaboradas como el Oficio de la Pasión, que es una colección de salmos, 15 salmos, donde recorre todo el misterio de la pasión del Señor hasta la ascensión, desde la oración en el huerto hasta su exaltación. Hermosísimo de recorrido y la forma como él va articulando, tejiendo textos de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, del Nuevo, las Lamentaciones, los Salmos, etcétera, para tejer este hermosísimo o confeccionar este hermosísimo oficio de la pasión. Hay otras que son más espontáneas, como las alabanzas al Dios Altísimo, que le sale todo lo que él siente acerca de Dios
y que para él no es posible resumirlo en una sola palabra, ni describirlo con palabras humanas, sino simplemente narrar sus atributos. Esas son las alabanzas al Dios Altísimo. Tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres hasta nuestro refrigerio. Bueno, nuestra dulzura, todas esas cosas tan hermosas que finalmente se resumen en una sola que es el amor. Hay otras muy novedosas, como por ejemplo los saludos. Los saludos a la bienaventurada Virgen María y a las virtudes son fuera de serie. Son escritos que son oraciones que a nadie se le ha ocurrido saludar de esa forma a la bienaventurada Virgen María y saludar a las virtudes. Quizás eso corresponde también a la técnica de predicación que utilizaban en ese tiempo de los vicios y las virtudes. Entonces, la exaltación de las virtudes siempre va a estar presente y muy en la mente y el corazón de los padres espirituales. En el caso de San Francisco también, ¿no? Además, porque la lucha de él que también transmiten las admoniciones y todo lo demás es para que sus hermanos lleguen a la virtud. Entonces, una exaltación de las virtudes hermosísima. Es un hermoso muy singular, muy de San Francisco de Asís. Y otras obras poéticas, como por ejemplo el Cántico del Hermano Sol, que es un himno a la creación, un himno al Creador, un himno a la vida, un himno hasta la hermana muerte, un himno a la paz, al perdón y a todo aquello que enriquece verdaderamente al hermano. Y el grupo de los textos legislativos, que también, lo decía, se llaman documentos para la forma de vida evangélica, para hacer más blando el asunto y que no sea simplemente norma, legislación, cosas jurídicas, pues están las reglas, la no bulada, reconocida como, también conocida como primera regla, la bulada como segunda regla, la regla para los eremitorios muy pequeña, muy simple. Las forma de vida y la última voluntad para las damas pobres, la bendición del hermano León, el testamento de Siena y el excelentísimo, maravillosísimo, preciosísimo y todo lo imaginable testamento de San Francisco. Hay que tener en cuenta que San Francisco nunca quiso ser legislador, eso fue un papel que le tocó desempeñar simplemente por las circunstancias de la época. Por esa razón, Lázaro Iriarte, concretamente franciscanista, historiador super ultra en estudios de espiritualidad franciscano, prefiere en su edición crítica de los escritos de San Francisco, que es una edición divina del otro mundo, documentos para la forma de vida evangélica. ¿Por qué? Llamémoslo tanto legislativos como documentos para la forma de vida evangélica eran necesarios para la orden, para su estructuración, darle cuerpo, para su organización, pasos, procesos, etapas, etcétera, apostolados, predicación, trabajo, oración, etcétera, para definir su identidad, quiénes somos, ¿para dónde vamos? ¿Cómo debemos? Estamos llamados a vivir en el mundo. ¿Cómo estamos llamados a ejercer la predicación, el anuncio, la vida fraterna? Exacto, todo. Porque era necesaria una normatividad, ajustarse a las normas de la iglesia, el año de noviciado, el tiempo de probación, las vestiduras propias del noviciado, el examen de los candidatos, no evitar entrar en la clausura, el trato sospechoso con mujeres, todo lo que era propio de una normativa que requería la orden, pero sobre todo una guía espiritual, que es donde San Francisco igualmente habla en un tono más exhortativo y de consejo y sobre todo de guía paterna. Eh, de esto, pues lógicamente sabemos que hay un proceso evolutivo en la configuración de estos textos legislativos que parte del momento en cuando él toma la decisión de ir a Roma, cuando lo dicen los tres compañeros, cuando vio que el grupo de él creció y que el Señor aumentaba el grupo de los hermanos y ya habían 11, nos vamos los 12 para Roma porque esto ya hay que buscar una aprobación de este movimiento. Además, por salvaguardar su grupo y lo que él interpreta perfectamente Inocencio III de ser confundido con los movimientos heréticos y muchos grupos sueltos que andaban, pues, deambulando por todas partes fuera de la comunión eclesiástica. Eh,
él ve la necesidad de recibir la aprobación del Papa Inocencio y además porque se da cuenta del crecimiento numérico y la expansión que ha tenido su orden, sobre todo ya después, entre 1221 al 23, que es el lapso entre la primera regla y la segunda regla, la regla bulada, donde dice, no, esto definitivamente ya no cabe en estos moldes iniciales y la presión de los hermanos y todo lo que le causa algunas crisis y dificultades personales y espirituales a San Francisco es lo que lo lleva también a actuar como un legislador, como alguien que quiere pronunciarse a través de estos textos legislativos. Una regla que no fue aceptada por su radicalismo y su complejidad, una regla que sí fue aprobada ya y por la autoridad eclesiástica y que no puede entenderse solamente como un triunfo de San Francisco, sino como un gran paso que él da en este proceso evolutivo de configuración y constitución de la orden y que ante las insatisfacciones que le quedaron ya después de la aprobación de la regla, sale como resultado su testamento, sus últimas recomendaciones, que como lo dice San Francisco propiamente, no digan los hermanos, esta es otra regla, es una amonestación, exhortación y recordación para vivir mejor la regla. Bueno. Hasta aquí es como la presentación que tenía para hacerles de esta de introducción al conjunto de escritos de San Francisco, que repito, la idea es señalar algunas particularidades, características de este grupo de escritos, pues para que los tengan claros y sirva como de información de primera mano antes de entrar en el estudio detallado de los escritos. Muy bien, Richard, tienes la palabra. Muy bien, creo que es el momento entonces de las preguntas, de los aportes. Creo que han escuchado muchísimo en esta noche. Entonces es el Ujú. momento para preguntar, para aportar también. Seguramente que hay gente que ya ha profundizado en estos temas. Entonces escuchamos. Levanten sus manos y escuchamos si hay preguntas, dudas, aclaraciones. Como les decía, eso, muy bien, gracias. Usuario de Zoom, no sé quién será, pero ¿Quién no será tiene el nombre usuario ahí. de Zoom? ¿Quién será el usuario de Zoom? Qué pena. Bueno, que sí. Sí. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. No sé, no me registró el nombre. Mi nombre es Gina, ¿cómo está? Ok, Muy Gina, bien. bienvenida. Gracias. Bueno, yo pertenezco en este momento de Colombia. Estoy ya pues un proceso de la CUPRA. Bueno, mi pregunta es, pues hablando de la manera en cómo se expresaba San Francisco y las palabras auténticas de él para que ayuda pues a generar una limpieza sobre los escritos de lo que nos hablaba el hermano. En algún momento lo leí del libro del hermano de Asís. Pues él iniciaba pues en el libro comentando de que la manera en cómo se expresaba San Francisco estaba fielmente vinculado a la relación que él tenía tanto con la madre y con el padre. Y hay mucho énfasis en que él no tenía una buena relación con su padre, por eso es que siempre a Dios se refiere más que todo como mi Señor, pero no hace como tanta referencia al padre porque hay mucha repulsión como en la relación familiar y que lo que decía también el hermano de que Francisco era todo un amor en persona, era una madre completa, que toda su actitud materna también era de son en el libro del hermano. Ujú. Gina, te estamos escuchando por partes. No sé si hay alguna Sí, falla del está equipo tuyo, el entrecortado, micrófono, Richard. alguna cosa, porque te estamos escuchando por partes. Ya no te Muy escuchamos más. entrecortado.
Eh, ¿Ahí ya me escuchan bien? Sí, 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 es que el resto no Ah, te estábamos bueno, qué pena. escuchando. Sí, es que tengo como unos audífonos malitos. Bueno, no sé hasta qué parte me escucharon o no me escucharon nada. No, sí, se sí te te llama Gina. escuchamos, pero Una la parte, última parte no. al menos Una una parte partecita. sí. Bueno, pues principalmente quería preguntar que en el libro del hermano de Asís explicaban de que la manera en cómo se expresaba San Francisco partía básicamente de las relaciones que él sembró durante su vida con sus padres. Entonces, partían de la mala relación que él tuvo con su padre y la muy buena relación y amor que tuvo por su madre. Entonces, que por eso de esa manera él también se comportaba con sus hermanos y se expresaba. Entonces, em, él no tuvo muy buena relación con su padre, entonces siempre a Dios lo referenció como mi señor, pero le costaba referenciarse como padre, pues partiendo de las palabras que él utilizaba para expresarse de todos los textos pues, que nos mencionó el hermano, que partiendo de esta expresión es que hicieron pues como la limpieza de los escritos. Em, y que también Francisco se comportaba como toda una madre y también de su expresión de todo el amor que le sembró Pica. Entonces, que la principal expresión de él partía de esa relación familiar. Quería pues como corroborar si de pronto sí lo había entendido así, si es así, o qué opinión tienen al respecto. Bueno, Gina, muchas gracias por tu observación y aporte, no solo para ti, sino para todos los hermanos. Yo sí les pediría que nos apartemos un poco de esta concepción, de esta idea que se divulgó, sobre todo, pues, a propósito del proceso vocacional de San Francisco, de que la relación con su padre no era buena. San Francisco era hijo de Pedro Bernardone y de Pica Burlemont. Era hijo de los dos. Quizás tuvo más afinidad, más cercanía, más comunicación con la madre. La madre, sin duda alguna, ejerció una influencia muy fuerte en él y es lo que él transporta después en la manera de organizar y plantear las relaciones fraternas y los consejos y las recomendaciones que él da acerca del comportamiento que debe tener un hermano con el otro. Y por esa razón, la fuerza tan grande que da a la figura mater. No creo, sinceramente, que él haya tenido mala relación con Pedro Bernardo. Él son interpretaciones que dan los autores, en este caso el padre Ignacio Larrañaga y todos aquellos que han compuesto ya biografías modernas, contemporáneas de San Francisco de Asís, para marcar un acento muy fuerte en lo que es la gracia de Dios, la oposición humana y cómo en algún momento quizás Pedro Bernardone llegó a ser, entre comillas, un obstáculo para la realización de esta vocación de San Francisco. Pero yo creo, a ver, que mala relación no tuvieron. Hubo un momento, lógicamente, de ruptura, pero así como lo tuvo con Bernardone, lo tuvo con Pica y con los que de pronto fueron hermanos de San Francisco, sobre lo cual no hay plena certeza que haya tenido más hermanos. Últimamente los estudios han apuntado a que sí, a que uno que uno y otros que tres. Creo, si no estoy mal, los tres compañeros son los que hablan de uno que se llamó Angelo. Eh, pero de todas maneras, claro, la ruptura tenía que darse porque San Francisco no iba a seguir las inspiraciones del Señor y a dar respuesta a sí mismo y a lo que el Señor le pedía permaneciendo en el núcleo familiar. Él tenía que irse y refugiarse en San Damián y seguir todo el proceso. Yo creo además, y eso es una cosa que tengo yo en remojo y la tengo ahí dándole y dándole vueltas a los rasgos de la personalidad de San Francisco, y es eso, es que hay unos rasgos de su personalidad que son Bernardoni, eso no cabe duda. Y por eso repito, así como era hijo de Pica, que por lo fervoroso y lo piadoso pero también era hijo de Pedro Bernardone, porque él era muy llevado también de su parecer, y él es muy firme, muy radical en sus decisiones y muy firme también en sus procedimientos. Él no es de aguas tibias. Eso es muy Bernardone.
Entonces, yo quisiera que como que desmontemos un poquito esa imagen tan negativa que se le ha hecho a Pedro Bernardone y no seguir cultivando eso de que sí, efectivamente las relaciones entre los dos eran garrafales. No, obviamente, podemos imaginarnos, y los que son papás, ¿me entienden? ¿Qué puede pasar en un papá cuando tiene unas expectativas muy grandes con su hijo, cuando tiene aspiraciones de que sea el heredero de su comercio y de sus negocios y que sea quien lleve después las riendas del negocio del comercio en telas? O que quizás en la vida militar llegara a ser caballero, como seguramente, pues como eran otros jóvenes de su época, y que de pronto le dice, no, yo le devuelvo todo y empiezo a vestirme con harapo y a cuidar leprosos. Yo creo que el Señor no iba a decir, ¡ay, qué emoción, qué alegría tan grande! Voy a tener un hijo santo. Yo no creo que esa reacción sea natural. Yo no creo que Pedro Bernardone haya reaccionado así. Entonces, yo pienso que hay que ser justos y considerar que si bien es cierto que no lo mencione, que no lo refiera, que no lo haya tomado como modelo, como lo hizo en el caso de su madre y Pica y etcétera, no quiere decir que haya habido malas relaciones. Porque ya les digo, él también tiene muchos rasgos que son de Pedro Bernardone y creo que sigue en investigación para determinar exactamente ese asunto. Entonces, sí, es cierto que sí, que le sirvió mucho la figura materna, ya les digo, y el trato maternal, muchas actitudes y sobre todo comportamientos le van a iluminar mucho, pero no descartemos al viejo Bernardone, porque tampoco era tan malo. Ya les digo, es que no era fácil. No era fácil para él ver que sencillamente el proyecto de su hijo no compaginó con el proyecto y las expectativas que él tenía. Bueno, ¿qué otra Muchas pregunta? gracias. Muy bien. ¿Qué Perfecto, otra Gina. pregunta? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más tiene preguntas? Alguien que levante la mano, Sí, ¿quién más había inquietudes. levantado la mano? Hay una Fray en el chat, Heriberto, creo. hay una en el chat. Ah, hay una en el chat. A ver, ¿qué dice? ¿Existe alguna carta de exhortación acerca de cómo tratar a los hermanos enfermos? Sí, claro. Hay una admonición. Una de las admoniciones, espera a ver si la busco. Ah, una de las admoniciones. La munición 24. El verdadero amor. Bienaventurado el siervo que ama tanto a su hermano cuando se halla enfermo y no puede corresponderle como cuando se halla sano y puede corresponderle. Y ahí hay otras, sí, otras no recuerdo. Eh, no sé si es en la regla, no recuerdo perfectamente si es en la regla, pero prácticamente los hermanos enfermos son los privilegiados de la fraternidad, son los consentidos, son los mimados a quienes debe tenerse el mayor cuidado y atenciones, esmerarse. Claro, no, hay muchos. Caridad con el enfermo en la primera regla, en la segunda regla, en la exhortación a Santa Clara. Eh, Ustedes pueden mirar, no sé, si tienen los escritos de San Francisco, cuando aparecen los índices de materias, cuando están por temas, ahí aparecen las citas y las referencias de los escritos donde San Francisco habla o se pronuncia con respecto a un tema. Hay más de 20 y pico de citas y de referencias de escritos en los que San Francisco habla exactamente del cuidado de los enfermos. Bien, pero no se ¿Qué, olvide la munición 24 y otras. Bien, ¿qué otra pregunta? qué más preguntas tienen? Buenas noches. Tengo, Patricia, buenas noches. Tengo dos preguntas. Una pregunta inicial es si San Francisco conocía las cartas Paulinas y de ser afirmativa la respuesta, ¿cuánto y cómo influyeron ellas en su estilo de escritura? Y la segunda pregunta es, al tener
él ese deseo de divulgar sus escritos, se presentaron alteraciones de esas cartas circulares que él escribió. Eh, a ver, primero que todo, sí las conoció. Claro, yo les decía al mencionar al inicio las características y por qué había resultado escribiendo o dictando cartas, era exactamente por eso, porque entre otras cosas, él tenía conocimiento de las cartas de San Pablo. Hay un artículo publicado en Selecciones de Franciscanismo que es que no lo tengo aquí a la mano porque yo quería darles el dato exactamente de cómo hay unas cartas propiamente que inspiran a San Francisco y que les ayudan mucho en en sus reflexiones y en sus exhortaciones. Hagamos una cosa, yo busco bien el artículo y después les doy el mensaje o les paso el dato a Ricardo para que se lo comparta. Es ese, exactamente un artículo que habla exactamente de eso, las cartas de San Pablo, cómo influyeron en San Francisco de Asís. Y el otro tema, perdón, una pregunta era eso, sobre las cartas de San Pablo. Y la segunda pregunta era ¿cuál? Perdóname. Claro que sí, la segunda pregunta era, al tener él el deseo de divulgar sus escritos, ¿se Ah, presentaron alteraciones de esas cartas no, circulares? no, así como las dictó, así fueron escritas y divulgadas. Eso sí, porque además eran textos muy breves, muy cortos, y no se prestaban, pues como para eso, para que las adulteraran o para que los hermanos añadieran cosas. Además, él era muy celoso también en ese punto, y que no se le añadieran glosas, comentarios o interpretaciones de lo que él no había dicho, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la regla también lo dice, ¿no? No le hagan glosas a la regla, no le hagan comentarios diciendo esto quiere decir así o el Señor se está refiriendo a esto, no, sino que se hablen con toda claridad. Entonces, no es probable que hayan tenido o que hayan sufrido alteraciones, porque los hermanos igualmente, los copistas y los que se encargaron de la divulgación, las transmitieron tal y como las dictó San Francisco. Muchas gracias. Bueno, Muy bien, ¿alguien más? Aportes, preguntas. Son están muy tímidos y muy parcos. muy tímidos. No logramos hacer conversación con ustedes. Yo creo que algo importante sería que nosotros pudiéramos tener acceso, por ejemplo, a esas cartas personales, porque Fray Francisco nos estaba mencionando como con mucha alegría y mucho entusiasmo y tratando de transmitirnos ese sentimiento que produce el leer las cartas personales de San Francisco. De pronto, si pudiéramos eh, en la misma presentación tener como apartes, como para enamorarnos un poco más de ese San Francisco que nos están transmitiendo, sería, no sé si sería mucho pedir, pero sería maravilloso que lo pudiéramos tener también, ¿no? No, sí, claro. Ahora, pues el texto ustedes lo tienen en los que cuenten. Los que tienen los escritos, los textos de los escritos de San Francisco, sea la edición clásica, técnica de la BAC, o si tienen esta tan bonita preparada por el padre Lázaro Iriarte, u otra edición que sacaron después los padres capuchinos, me parece que es una reedición eh, de esta compilación de los escritos de San Francisco, ahí las encuentran ustedes. La carta a un ministro, por ejemplo, eh, es que es una en la que yo les decía con tanta euforia que es que San Francisco habla con una ternura y no, mejor dicho, le habla como padre. Mm, y si después volviera a pecar 1000 veces en tu presencia, ámale más que a mí para traerlo al Señor y muéstrate siempre compasivo con los tales. Está hablando de un caso de un ministro que tiene un problema con un hermano o está en una dificultad con un hermano que cayó en una debilidad y él no sabe cómo actuar, entonces recurre a San Francisco y San Francisco le dice que lo aconseje, le dice eso.
y si después volviera a pecar 1000 veces en tu presencia, ámale más que a mí, para traerlo al Señor y muéstrate siempre compasivo con los tales. Y haz saber a los guardianes cuando puedas que estás resuelto a conducirte de esa manera por tu parte. Bueno, entonces es eso, ese es el tono, sobre todo, tan afectivo y tan cercano que San Francisco emplea con sus hermanos y que es, sobre todo, es un trato muy caluroso, muy cercano, muy de hermano, no tanto de padre, fundador de la orden, sino exactamente el que está con ellos y el que los guía y el que los acompaña desde su realidad y para lo que ellos necesitan. No sé, leer los escritos y irlos consultando y irlos leyendo. Bueno, había levantado la mano, no sé, hermano David o Edwin. ¿Cuál de los dos? Fray Francisco, buenas noches. Buenas Para la, noches. como comentario para la hermana que se interesa por leer las cartas, hay una página web que se llama Directorio Franciscano, en Ajá. donde están ahí bueno, todos los escritos de nuestro Padre Francisco. Entonces, ahí podía ella acudir con mucha facilidad y leer todos los documentos, ¿no? Sí, Con el Fray, muchas gracias. Muchas gracias. sí, te Se agradezco llama mucho. Y afortunadamente, sí, ahora con internet y con la facilidad para bajar documentos, tú escribes escritos de San Francisco y sale toda la lista y ahí aparece. Generalmente cuando son a un solo destinatario, por ejemplo, es a un ministro, a San Antonio, al hermano Bernardo, al hermano León, son las que son individuales, que va dirigido a uno solo, no al grupo grande. Edwin, tiene levantada la mano. Así bien, para todos, Ricardo, Padre Francisco, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, Padre. Una Cuéntame. pregunta, Padre. ¿Nos puede dar así como resumido cuál es el trato de los frailes ustedes para con las mujeres? Porque a veces de pronto, especialmente las mujeres se sienten como así, como muy precavidas. O el trato que San Francisco decía usted de tener con las mujeres, por favor, Padre. Pues Gracias. mira, es que concretamente, a ver, pues San Francisco, pues obviamente como es responsable de la vocación de los hermanos, pues lógicamente él cuida un aspecto muy delicado que es el de la castidad, sobre todo, ¿no? Y por eso mismo invita a no tener trato sospechoso con las mujeres, es decir, que las relaciones con las mujeres sean claras, que sean diáfanas, que sean relaciones pues de amistad y aprecio, pero no nada que siembre dudas o que deje en la atmósfera algo así como sospechoso y de que afecta tanto a la integridad de la mujer como la reputación del fraile, ¿no? A ver, ¿dónde dice? Ay, no, es que esa es la regla. Yo estoy buscando exactamente. O lo mismo que no entren en monasterios de monjas, ¿no? Porque era muy mal visto que los frailes entraran, pues los monjas, como viven en clausura y en un aislamiento total, pues no tenían el acceso a personas particulares, ni mucho menos hombres. Eh, entonces, por esa razón era muy mal visto. Además, porque en la época de San Francisco, de tantos grupos que surgieron en su momento y con las mismas características, había comunidades mixtas. Eh, Hombres y mujeres que llevan vida común y que tenían el mismo propósito de observar la pobreza y quizás la itinerancia y quizás la vida apostólica, pero eran muy mal vistas porque pues, se enfrentaban sobre todo a comentarios y a desfigurar lo que es una buena relación sana entre hombre y la mujer. Entonces, pues yo creo que es eso, sobre todo la cautela que tiene San Francisco para que sus hermanos pues traten a la mujer con respeto y obviamente con la consideración que se merecen, pero que no tengan trato sospechoso, es decir, nada que despierte habladurías y comentarios, que ya les digo, va en detrimento de la integridad de la mujer, porque también las pone en una situación difícil, y más en el tiempo de San Francisco, eh, y obviamente también a la reputación del fraile, ¿no? Que tenía un voto
de obediencia, un voto de castidad, de continencia, etcétera. Mire que eso se ve muy palpable, sobre todo en el proceso vocacional de Santa Clara. Cuando Santa Clara empieza a sentir su inquietud para llevar la misma vida que estaba llevando San Francisco y sus hermanos en la Porciúncula, ella empieza a tener comunicación con San Francisco, pero es una comunicación mediada, que la hace a través de Fray Rufino, que era su primo, primo de Santa Clara. Clara le expone a San Francisco y perdón, a Rufino, y Rufino le lleva a San Francisco y San Francisco le responde a través de Rufino. Ya después tienen algunos encuentros, pero muy pocos. Y siempre San Francisco va acompañado de un hermano, Fray Pacífico, y Clara va acompañada, pues, una de sus damas de compañía, una o dos, Pacífica o Bona, que son las dos damas de compañía de Santa Clara. Y lo hace con ese fin de no despertar sospecha, no despertar habladurías y sobre todo, pues, eso, malos comentarios que desfiguran la cosa. Entonces, pienso que en eso San Francisco era muy prudente y muy cauteloso. Preservar en lo posible la dignidad de la mujer, pero también la buena reputación del fraile. Gracias, padre. En ningún momento habla de odiar y detestar y de no tratarlas, no, simplemente tratarlas con respeto y consideración y nada que pueda, eso, prestarse a malas interpretaciones y comentarios. No sé si quedó respondida la pregunta, Edwin. Sí, padre, gracias. Bueno, Le pagué. Hermanas de San Antonio. Buenas noches, ¿cómo están? muy bien. Bueno, hermano, ante todo para agradecerle porque de verdad, súper esta exposición. Me encantó la pedagogía que surge aquí de San Francisco en estos escritos y los rasgos de la personalidad. Pienso de pronto que esa modestia de San Francisco también se debe a esa fuerte conciencia que tiene de sí mismo, ¿cierto? Entonces no tiene nada que perder, nada que temer y por eso es modesto, ¿sí? Y Sí. en cuanto a la exhortación sobre el pecado de envidia, es la 8. Mm. Muchas Sí, no. gracias. No, a ti muchas gracias, hermana. Y bueno, y muy justa la apreciación que haces, ¿no? De los rasgos de la personalidad de San Francisco se deducen también fácilmente unas pistas para lo que puede ser un quehacer pedagógico en clave franciscana, como los fundamentos de la pedagogía, de instruir, de acompañar, de exhortar, bueno, tienen un toque muy franciscano a partir de estas actitudes que son de San Francisco, que forma exactamente desde la vida, desde la realidad y para lo que los frailes necesitan siempre, encaminándolos a la perfección. Eso también es muy importante dentro de su modestia. Él era modesto en cosas materiales, modesto en presunciones humanas, pero tenía la aspiración más alta, la más alta de todas, que era el rey. Entonces, él era un hombre muy bien puesto en su sitio, Sí, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, que es como debe ser. sí. Muchas gracias, hermana, muy amable. A usted. Hermano David. Gracias, Muy bien. Enrique. Una pregunta, Fray Francisco. Dentro de los Sí, bueno, escritos del Padre Francisco, ¿cuáles son los que se consideran que son autógrafos, que son escritos por él? solamente las alabanzas al Dios Altísimo y la bendición al hermano León, que es lo La- que se dice en el lenguaje como italiano, la cártula, que es como una tarjetica doble, donde por un lado están las alabanzas al Dios Altísimo y por el otro la bendición al hermano León. Es un pergamino muy pequeño, muy sencillo, que fue el único que escribió de su puño y letra y que él rubricó, firmó con la tau en rojo, por la asociación con la cruz en la que murió Jesús. Es el único autógrafo de San Francisco y es un testimonio precioso que está en un relicario muy bien expuesto, muy bien conservado y expuesto para la admiración de todos. Gracias, Fray Francisco. Bueno, a ti. Muy bien, buenas noches. Yo creo que ya será, cerramos, ya nos pasamos 4 minutos. ¿Me regalan, por Uy, favor, su cámara para un registro? Gracias. Su cámara para un registro. Eso, mire. Qué gusto en conocerlos.
y conocerlas, sí, porque es que no sé con quién estamos Como hoy. no hablan, pero bueno. No hablan, están silenciosos, ¿no? Beatriz, ¿qué Ahí hay? van. ¿Cómo te va, China? Yo veo gente conocida y aprovecho y la saludo porque como no nos vemos Y tan Dahar, la frecuente. cámara, y Dahar, ¿qué pasa con la cámara? Linda, Janet. Bueno, hay unos que sí no tienen nombre, son como No. Oigan, RMX abre la cámara, 3990. hermano. Eso, vea, eso, y Dahar, que mire, qué maravilla. Ay, queridísima Aidar, ministra. No, yo le digo ministra todavía, como, aunque es un ministerio muy especial del DIDAR. Tiene apagado el micrófono. DIDAR, no te Regáleme unos oímos. minuticos, ¿verdad? No, todavía no me cierren las cámaras. Tienen un par de minutos que estoy aquí tomando el registro. Gracias, muy amables. Vea qué maravilla. Fray, Eso es. ¿dónde está el DIDAR, mensaje? Ahí, cuéntame. ahí, ahí, ahí. No, excelente, me pareció muy buena la clase que nos dio. Tengo que volverle a escuchar porque aprendí muchísimo. Pues uno intenta que que sabe alguito, pero no, ahí no sabía nada de todo lo que usted maravillosamente nos explicó y nos llevó hacia toda la autenticidad de los escritos y de que sean de San Francisco y todo. Muchas gracias. No, ministra, muy bien. Con todo cariño, tú sabes. Muy bien, muchísimas gracias entonces a todos y todas. Recomendaciones, leer. Yo creo que si ustedes empiezan a leer las cartas, las admoniciones, bueno, ahí yo les dejé en el grupo y Fray Heriberto también les dejó un enlace donde pueden encontrar los escritos para quienes no los tengan. Pero sí, bueno, recomendación, váyanlos consiguiendo. Sí, hay unas ediciones, creo que Fray Francisco hablaba de la edición de bolsillo, que es la que carga uno. Sí, sí. Esa es la de esa edición de bolsillo, sí. Los que están aquí en Bogotá o no sé, en Pasto, creo que con los hermanos capuchinos la pueden Capuchinos. conseguir con Muy las mismas. práctica. Es un texto hermoso, sencillo y de bolsillo y lo puede uno estar leyendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, es recomendable porque en la medida en que ustedes empiecen a leer, a disfrutarlos, entonces también entonces se nos acaban las clases magistrales, porque entonces ya empieza ese diálogo que es lo que estamos buscando también, ¿no? Que haya ese diálogo y lógico que lo magistral es muy importante porque nos recuerdan cosas, nos reafirman cosas, pero si generamos ese espacio de diálogo, ese espacio compartido, creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Entonces, vuelvan sobre las grabaciones, vuelvan sobre los textos, los cuestionarios, yo lo que les voy dejando, vayan reafirmando, porque después ya vienen los quizzes, los exámenes que son sencillos, pero que los pueden contestar inclusive con el libro abierto, pero pues si vamos estudiando, entonces vamos asegurando muchas cosas, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Esto es cada jueves. Entonces tiene casi que 8 días para poder seguir leyendo, seguir trabajando. Vamos a un aplauso aquí para nuestro No, y facilitador, Alemano Pachito. Miguel Gracias. también otro aplauso. Alemano Ah, Miguel también otro no, aplauso porque nos dijo. eso es para los duros aquí, Al padre como Miguel también hay que darle al así. Pachito que es el duro. Y Gracias, para Pachito. ustedes, y para ustedes animarlos, como siempre, termino con los globitos ahí para que nos animemos en esta noche. Bueno, bendiciones para todos y todas. Entonces nos vemos en 8 días, estaremos aquí nuevamente Muchas gracias. escuchando. Creo que en Un 8 días abrazo. vamos a estar Gustavo Gracias, también Pachito. desde A ti, Argentina David. compartiendo. Bueno, feliz Buenas noche para noches. todos y todas. Bueno, nos vemos. Gracias, Chao, paz chao. y bien. Así Bendiciones para todos. Bien. Chao. Gracias,